Lo importante es que esta es una tribuna ideal para hablar de un gran narrador como es Gabriel García Márquez. Me da gusto que los alumnos estén interesados en él porque este tema lo he venido tratando recientemente en las universidades Nacional de Colombia y Central de Colombia. Y a veces al comienzo de la clase hay mucha prevención porque hay alumnos que me dicen, Nelson, pero Gabriel García Márquez, estamos hablando del siglo XXI, ese no es un tema ya superado. Con esa pregunta me he encontrado muchas veces y tengo el gusto de que al final de los cursos terminan entendiendo por qué debemos siempre volver nuestra mirada y nuestro espíritu crítico hacia los grandes clásicos de la narrativa del continente, en este caso Gabriel García Márquez. Eh, y específicamente hoy vamos a empezar con el capítulo El espectador. Y el capítulo del espectador lo titulo también Lecciones para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque me parece que la vida de Gabriel García Márquez es para mí la construcción de una vida multimedia, hablando como narradores. Eh, Mi conexión con el espectador y con Gabriel García Márquez, yo no sé, fue totalmente accidental. Ahí es donde yo creo un poco en el destino, como creía García Márquez. Eh, Siempre me gustó leer, leí Cien años de soledad en el colegio de una manera desprevenida, obligado, no lo disfruté. Eh, Después que desistí de estudiar artes gráficas, terminé accidentalmente estudiando periodismo en la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. Y estuve a punto de abandonar también la profesión porque no me parecía la aventura que me habían prometido cuando llegué a la universidad. Sin embargo, un día hubo una prueba escrita en un salón de clases para escoger practicantes para la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa. Yo me presenté con un compañero y salimos elegidos, cumplimos unos trámites académicos y además fuimos becados. Cuando yo llegué a una sala de redacción entendí que eso era lo que quería para mi vida profesional y empecé a trabajar también accidentalmente la única silla disponible que había el día que llegué a Colprensa, que es la agencia que hace noticias para todos los periódicos regionales de Colombia, todavía existe. Estamos hablando de febrero de 1989. Yo estaba apenas en cuarto semestre de periodismo y me tocó la silla del practicante de orden público, que en Colombia era sencillamente el ayudante de los periodistas que cubrían la guerra. Entonces yo empecé a cubrir guerra y la guerra en Colombia en 1989 era la guerra de Pablo Escobar contra el Estado y contra todos los ciudadanos colombianos. Era la época de los carros bomba, la época del asesinato de candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán, y también era la época en la que la guerrilla atacaba a los pueblos todos los días, mataba a policías y militares todos los días. Ese fue mi prueba mayor para decidir si iba a seguir en el periodismo o no. Logré superarla y estando en octavo semestre me llamaron del espectador, lo cual para mí era un sueño, porque yo en mi casa siempre estuvo la lectura del espectador, siempre leímos el magazine dominical del espectador donde escribía Gabriel García Márquez y eso era como un sueño. Entonces yo lo primero que les dije es yo todavía no he terminado la carrera. Me dijeron, no importa, hemos leído los textos que tú escribes sobre la guerra y queremos que vengas a trabajar acá. Yo llego al espectador en 1991 y aquí viene mi conexión con esta charla de hoy, porque yo llego en 1991, los directores del espectador son los hijos de don Guillermo Cano, el gran amigo de Gabriel García Márquez, asesinado por Pablo Escobar en 1986, Juan Guillermo Cano y Fernando Cano. Me reciben, pero hay un personaje que me causa gran emoción conocerlo, José Salgar. Eh, Me adelanto un poquito para que vayan viendo la imagen y ya volvemos sobre. Este era don José Salgar, el de la izquierda, lógico. Don José Salgar estaba ahí
porque él era el subdirector o codirector también, trabajaba como tal. Y conocer a José Salgar era para mí en equivalencia como conocer a Gabriel García Márquez, porque yo sabía que él era el maestro de periodismo de Gabriel García Márquez. Entonces desde ese primer día como que él me puso a prueba, porque él sabía que yo llegaba al Espectador a cubrir la guerra. Entonces me empezó como a encargar tareas, a pedir cosas, y un día determinado me llevó al archivo del Espectador a mostrarme los volúmenes donde estaban las colecciones de relatos de Gabriel García Márquez. Me dijo, léase esto, porque a usted le falta ponerle sensibilidad a sus textos. Yo era un buen reportero, o sea, conseguía los datos, hacía las entrevistas, eh, pero no sabía en ese momento el potencial narrativo que podía estar detrás de un país en conflicto como Colombia. Entonces empecé a explorar eso, empecé a leer de nuevo a García Márquez, ahora sí con gusto y con pasión, y él empezó a ponerme tareas. Para no aburrirlos, les pongo una tarea específica que fue tal vez como el día que él aprobó lo que yo estaba haciendo. En el sur de Bogotá hay una región que se llama Ciudad Bolívar. Hay 1 millón de personas viviendo ahí. Ese millón de personas representan el producto de lo que ha sido la guerra en Colombia durante 50 años. Son las personas desplazadas por la violencia más pobres del país. Y don José Salgar me mandó una mañana a que fuera a un barrio de ese sector porque la noche anterior hubo un ataque de la guerrilla. Y durante ese ataque de la guerrilla a la estación de policía, una bala entró por una ventana y mató a una niña. Entonces, no solo fue esa tragedia, sino que un muchacho que estaba enamorado de esa niña que vivía 2 casas abajo y que la veía desde su patio como se peinaba en la ventana, se suicidó. Entonces don José Salgar me dijo, váyase para allá, aquí quiero que haga una crónica, eso es como Romeo y Julieta, es como la tragedia de Romeo y Julieta. Entonces yo me fui, eh, hice la reportería en medio de ese drama tan terrible, y cuando regresé empecé a hacer una crónica por contraposición. Es decir, empecé contando que esa zona tan pobre no era comparable a Verona, Italia, y que Gina y Edilberto, que eran los muchachos protagonistas de la historia, no tenían nada que ver con Romeo y Julieta, pero era una tragedia que ocurría en tales y tales características y situaciones de Colombia. Eso le gustó a él, y como que ahí la relación mejoró mucho, y entonces empecé yo a preguntarle muchas cosas que les voy a contar hoy acá. No olviden que en cualquier momento pueden preguntarme cosas, pueden interrumpirme, eh, hacer algún comentario. Aquí está el chat activado ya también. Esta foto la escogí porque la relación de García Márquez con el Espectador es, en Colombia decimos, de goce, se disfruta. Todo el tiempo fue una sonrisa para el espectador. Y ubiquémonos ahora en una línea de tiempo. Gabriel García Márquez toma contacto con el Espectador en 1947. Estamos hablando de un muchacho de 20 años, un muchacho que ya había venido a Bogotá, ya había estudiado en Zipaquirá y ya tenía una mente multimedia. ¿Por qué una mente multimedia? Porque ya era un cuentista reconocido en el Caribe colombiano, ya era un periodista, había hecho pruebas en el Universal de Cartagena, en el Heraldo de Barranquilla y en otros medios locales. Eh, Le encantaba el cine, estaba en plena época de entender qué era el cine, estaba en plena época de leer a los clásicos latinoamericanos especialmente, luego pasaría a los clásicos norteamericanos y luego a los clásicos europeos, pero no encontraba la manera de vivir, de qué vivir. Había fracasado eh, pensando en que iba a ser abogado. Recuerden que él vino a Bogotá y después se retiró de estudiar Derecho.
Pero un día, este señor que vemos en la pantalla, que se llamaba Eduardo Salamea Borda, conocido popularmente en El Espectador como Ulises. ¿Y Ulises por qué? Porque era la literatura en pasta. Este señor era el cerebro literario del Espectador, que ya se reconocía como un periódico no solo de noticias, sino de literatura. Entonces, Eduardo Salamea Borda escribe una carta en El Espectador un día diciendo que estaba muy preocupado porque en Colombia no había nuevos escritores. Hace una convocatoria. Él dice que le manden trabajos que aparezcan de donde están escondidos, y el que aparece es un señor llamado Gabriel García Márquez. Él le manda el famoso cuento de la tercera resignación. García Márquez lo hace por no dejar. Eh, y Eduardo Salamea lo recibe en 1947, en septiembre, y lo publica la misma semana que lo recibe. A lo ancho de las 2 páginas sale la tercera resignación, cuyo texto está incluido dentro de la bibliografía que tienen disponible al final de la clase. Tienen cómo leerlo. Aquí tenemos la versión de cómo fue publicada la tercera resignación. Ese es, si ustedes leen con calma Vivir para contarla, que es la autobiografía de García Márquez, él cuenta todo el proceso de cómo fue esto y cómo el día que salió publicado no tenía dinero para comprar el periódico, pero bueno, lo importante fue que empezó su historia en El Espectador de esa manera. Pero estamos hablando, vuelvo y digo, de un muchacho de 20 años. Pero fíjense que ya tenía dentro todas esas cualidades multimedia, a la cual también le sumaría yo de lo que les dije, del periodismo, de la ficción, de, del cine. También tenía el alma musical. Recuerden que García Márquez es Caribe 100% y está asociada a su vida a la tradición vallenata, y también está asociada a su vida a la tradición oral, de origen indígena wayú. Entonces, en potencia está un gran narrador multimedia que está buscando dónde consolidarse. Eso me parece clave que lo tengan en cuenta. Tenía tantas inquietudes que, fíjense, este es un periódico muy famoso y poco conocido que se llamaba El Comprimido. El Comprimido era un ejercicio que él hizo con 2 amigos más para hacer el periódico más pequeño del mundo, donde se anunciaban casi anécdotas como noticias, y circulaba en Cartagena. Eso es para que perciban las inquietudes de narrativa que tenía García Márquez en ese momento. Pero bueno, ¿cómo llega García Márquez a convertirse en reportero del Espectador? Pues claro, gracias a ese famoso cuento conoció a Eduardo Salamea Borda, y tenía otro amigo clave que le va a cambiar la vida a García Márquez, que ustedes tal vez lo han oído. Se llamaba Álvaro Mutis, otro gran escritor colombiano. Álvaro Mutis era en esa época un gran relacionista público, representaba empresas, escribía, era reconocido en el mundo cultural, y en Bogotá se convirtió como en un guía de Gabriel García Márquez. Entonces lo cuidaba, le daba dinero para comer cuando no tenía, lo invitaba a jugar billar al Billar París, aunque García Márquez prefería quedarse leyendo. Mutis sí se la pasaba más jugando billar. Eh, y entonces un día Mutis lo lleva a la redacción del Espectador, y como que se suelta esa, ese feeling que va a existir desde ese momento de Gabriel García Márquez con Guillermo Cano, el director del Espectador, y con Eduardo Salamea Borda, el famoso Ulises, y con don José Salgar. Entonces, entre broma y en serio, lo ponen a hacer una nota que se llama son los comentarios del día. El Espectador tenía una página muy famosa de tamaño universal que se llamaba Día a Día, y ahí se comentaba la actualidad de Colombia y del mundo en
como en una especie de cuentos muy entretenidos que tenían que ver con la actualidad, pero la forma de escribir el género se llama comentario. No alcanza a ser ni columna de opinión, ni alcanza a ser un chisme, pero tiene un espíritu periodístico también. Acá estoy recibiendo una pregunta de Rosana Guerra. Bienvenida, Rosana. ¿Crees que es necesario que los periodistas nos formemos también en las artes como la música para desarrollar nuestro potencial de periodistas multimedia? Te respondo, Rosana, claro que sí. García Márquez es el ejemplo. García Márquez ya venía formado con todo eso adentro. Tal vez me falte sumarle lo que tú estás preguntando, artes gráficas. García Márquez venía de un grupo muy rico en ese tipo de inquietudes artísticas que se llamaba el Grupo de Barranquilla. En el Grupo de Barranquilla estaba, por ejemplo, un gran pintor como Enrique Grau, o también junto con los de Cartagena como Alejandro Obregón, de manera que todas las manifestaciones del arte también ya estaban incorporadas en quién era García Márquez. Simplemente que él no sabía cómo se iba a manifestar eso a la hora de construir su narrativa. Entonces García Márquez hace el comentario y les gusta mucho tanto a Guillermo Cano como a Eduardo Salamea. Y entonces le dice, ¿por qué no trabajas con nosotros haciendo estos comentarios? Tienes muy buena pluma, tienes muy buena retentiva, y lo convence. Entonces ahí empieza, ahí teníamos el escritorio donde empezó a trabajar Gabriel García Márquez en 1954, el cual se conservaba en El Espectador cuando yo llegué a trabajar en 1991, incluida la máquina de escribir y el teléfono. O sea, para mí llegar al Espectador y tocar eso, sentir eso, ver ese rodillo marcado con las letras que alguna vez oprimió García Márquez ahí, fue algo realmente especial. Entonces García Márquez es contratado de una manera muy peculiar. Aquí tenemos el primer contrato de Gabriel García Márquez con El Espectador. Era un supercontrato, lo cual generó mucha polémica en la redacción del Espectador, porque le pagaban 800 pesos colombianos al mes. En ese momento eso era bastante dinero. En ese momento era bastante dinero. Más o menos, según los cálculos que me hacen, en esa época era como si le pagaran a una persona recién llegada $5,000 al mes de hoy. Eso es bastante dinero porque ganaba más dinero que periodistas muy experimentados. Entonces la llegada de García Márquez fue como, tuvo dos visiones. Una, que sabían que llegaba alguien con talento, pero que también le estaban dando unas responsabilidades para las que no se sabía si estaba preparado o no. Aquí me están compartiendo saludos desde Ecuador, qué linda forma de festejar, sabiendo algo más de Gao, el Día de la Independencia. Bienvenido a Ecuador. Y hay otro comentario que dice, mi experiencia periodística se ha hecho más fácil por la práctica de la literatura narrativa y poesía, pues tal pareciera que el manejo de las letras y la obligación de enriquecer el vocabulario permite determinar un texto narrativo concreto y bien ilustrado con un lenguaje comprensible. Totalmente de acuerdo. Ese factor en ese momento también lo estaba incorporando a su disco duro, como llamo yo, Gabriel García Márquez. En ese momento Gabriel García Márquez estaba leyendo a los grandes poetas colombianos de un movimiento que se llamó Piedra y Cielo. Y García Márquez les da crédito a los poetas de Piedra y Cielo, como Rojas Cerazo, por ejemplo, de haberle enseñado el valor de las palabras, cómo usar mejor las palabras, lo cual para él fue definitivo en la construcción de una narrativa. Entonces, llega Gabriel García Márquez formalmente al Espectador en 1954, comenzando 1954. Ya estamos hablando de un señor de 27 años de edad. Y cuando llega a trabajar
don José Salgar lo bautiza por su personalidad alegre, bonachona, muy extrovertido, hasta su forma de vestir, pero tenía un aire de suficiencia, me contaba don José Salgar. Entonces don José le puso el apodo de El Genio y empezó a pelear, entre comillas, con Guillermo Cano y Eduardo Salamea, que bien, que le dieran responsabilidades en la página editorial, pero que Gabriel García Márquez tenía que entender qué era el periodismo y cómo se hacía el periodismo en El Espectador. Entonces don José Salgar es el que logra que, al tiempo que hacía los comentarios editoriales para Día a Día, estuviera pendiente de la llegada de los cables internacionales y que hiciera versiones de esos cables. Estamos hablando de 1954, recuerden cómo era el mundo en esa época. Entonces García Márquez recibía un cable de la agencia UPI, United Press International, y él hacía una versión entendible para el público colombiano de un cable que muchas veces era frío y lejano, y él lo que hacía era resumirlo y volver el tema cercano a Colombia. Esto va a ser muy importante, ya veremos ahorita por qué. Y paralelamente estaba haciendo los comentarios del día. Les voy a leer aquí dos fragmenticos para que se hagan una idea de qué era lo que él hacía. Y en cada cosa que le escribía, ya estaba la fuerza, la visión y el sentido de lo que se va a convertir años después en la famosa obra literaria de Gabriel García Márquez, o el llamado realismo mágico. Fíjense, por ejemplo, en un comentario sobre Aracataca, escrito en febrero de 1954, un mes después de que llegó al Espectador. Les leo el parrafito. Aunque sea cierta, como indudablemente lo es, la noticia del tigre de Aracataca parece no serlo. En Aracataca no hay tigres, y quien lo ha dicho tiene motivos de sobra para saberlo. Los tigres de la región cayeron hace muchos años. Fueron vendidos para fabricar alfombras en distintos lugares de la tierra. Cuando Aracataca era un pueblo cosmopolita, donde nadie se bajaba del caballo para recoger un billete de 5 pesos. Después, cuando se acabó la fiebre del banano y los chinos, los rusos, los ingleses y los emigrantes de todo el mundo se fueron para otra parte, no dejaron ni rastros del antiguo esplendor, pero tampoco dejaron tigres. Ese era Gabriel García Márquez con, ahí está, si están de acuerdo ustedes, ahí está el tono y el espíritu que veremos en 100 años de soledad. Aquí estoy recibiendo un saludo desde Argentina. Para preguntarte cuál es la clave para seducir al público actual con la narrativa, cuando el consumo es de notas con pocas palabras. Pues, remitiéndonos a lo que estamos hablando, que es García Márquez, aprendiendo de García Márquez, que es lo que me interesa, y no aprendiendo realismo mágico, porque a mí no me interesa que en el siglo XXI aparezcan escritores que quieran escribir lo mismo en el mismo tono que lo hizo Gabriel García Márquez. No, García Márquez solo hubo uno, solo existirá uno, pero podemos aprender de él, de su metodología, de su crecimiento, porque lo que estamos haciendo acá es asistir a la historia del crecimiento del estilo de Gabriel García Márquez y de su disciplina como escritor. De eso es lo que me interesa que aprendamos. Entonces, por ejemplo, García Márquez exploraba concisión por primera vez con El Comprimido, el periódico minúsculo que les mostré.
Y esa fue tal vez la mayor batalla y la primera, esta pregunta que me hacen de Argentina, que enfrentó García Márquez en El Espectador. Porque don José Salgar, mientras Eduardo Zalamea le decía, bueno, ¿y qué otros cuentos estás escribiendo para publicarte en la edición dominical? Al tiempo don José Salgar le decía, ¿cuál es la noticia de hoy? ¿Qué vas a quién vas a entrevistar? Y sobre todo, ¿cómo lo vas a contar en 4 párrafos? Ese era el mayor reto de García Márquez. Eh, otro parrafito para que se hagan la idea. Desde el mes siguiente a la llegada del espectador empezó un tema recurrente en los comentarios del día de García Márquez, que es la soledad. Y había otro tema recurrente, la historia de una casa perdida en el tiempo en el Caribe colombiano. Fíjense cómo empiezan las puntadas poco a poco a darse. Esta es una columna que él escribe sobre la soledad a propósito de que la reina madre, la reina de Inglaterra, ya quedó viuda y no está el príncipe Eduardo. Entonces García Márquez hace un comentario del día sobre la soledad. Solo les leo este párrafo para que capten el tono. Dice, en Buckingham Palace se ha presentado un grave problema doméstico, que es un grave problema de Estado. Hay que entretener al ama de casa, una viuda digna, discreta y apacible, que colaboró con su esposo en el gobierno del imperio más grande y complicado del mundo, y ahora no sabe cómo gobernar su soledad. Esos eran los temas que le interesaban a García Márquez. Y entonces, en 1954 vemos en el punto 3 que García Márquez gana el Premio Nacional de Cuento. El cuento se llama Un día después del sábado. Y claro, Eduardo Zalamea se emociona, vuelve a publicar a García Márquez como cuentista. García Márquez se vuelve un escritor muy atractivo para los medios de comunicación y él empieza a creérsela. Pero José Salgar lo sienta de nuevo y le dice al genio que tiene que aprender a torcerle el cuello al cisne mientras esté en El Espectador y mientras él sea su jefe. Y entonces don José Salgar lo devuelve a la realidad. Le dice, usted es un reportero raso que acabó de llegar al Espectador, así sea muy buen escritor de ficción. Entonces es cuando, punto 4, narrador desde la realidad, no desde la ficción, sino como testigo. Entonces don José Salgar le dice, usted tiene muy buena imaginación, pero yo necesito aquí verdad, verificación, reportería. Y entonces lo empiezan a mandar a la calle a hacer cosas. Ahí es cuando aparece la anécdota que está dentro de la bibliografía que les dejo hoy y está en Vivir para contarla, que es un día cuando están por la ventana de la oficina del Espectador del centro de Bogotá viendo cómo llueve a cántaros y llueve y llueve y todos los redactores están frente a la ventana mirando cómo el agua baja como un río hacia la avenida Jiménez. Y sale don Guillermo Cano y don José Salgar y les pregunta, ¿y qué están haciendo? No, García Márquez dice, aquí viendo llover. Y entonces don Guillermo Cano y José Salgar les dicen, ¿ustedes no se han dado cuenta que este es el aguacero más impresionante que ha caído en Bogotá en las últimas décadas? Se salen a la calle todos y los mandan a hacer reportería. Ahí García Márquez hace un reportaje sobre la inundación de la carrera décima y cómo un señor intentaba sacar una lancha a la avenida como si fuera un río. Aquí me escriben desde Perú. ¿Cómo hizo Gao en ese tiempo fundamental para conseguir una voz y un ritmo propios en la escritura? La voz narrativa propia. ¿Es cierto que te comentó que no era bueno usar la grabadora? Muy buenas preguntas. Sí. Empieza, vamos por puntos. Empieza a consultar todos los géneros narrativos periodísticos que no había puesto en práctica necesariamente ni en Cartagena ni en Barranquilla. Entonces empieza a explorar el género de la entrevista, empieza a hacer el género de perfil,
lo tenemos en el punto 8. ¿Y por qué era importante eso? Porque por primera vez él se acercaba a personajes reales de carne y hueso para hacer trabajos en un periódico de una manera formal. Por ejemplo, de los perfiles más impactantes de la época está un perfil de 13 entregas, 13 o 15, ya no me acuerdo bien, sobre Ramón Hoyos Vallejo. En esa época, como ahora, el ciclismo era el deporte, uno de los deportes más importantes de Colombia. Pero en esa época los ciclistas eran héroes de verdad. Atravesaban Colombia y sus montañas cuando no existían vías pavimentadas. Se sometían a unas jornadas increíbles y entonces García Márquez siguió durante una semana a Ramón Hoyos Vallejo y le hizo un perfil magnífico de qué era ser un ciclista en esa época. Cuando él cumplió esas etapas, don José Salgar le dijo, bien, estás aprendiendo a diferenciar esa frontera que tiene que tener vasos comunicantes, como diría después García Márquez, pero que tiene uno que saber de qué lado está. O estoy del lado de la verosimilitud de la literatura, o estoy del lado de la verdad, la búsqueda de la verdad, que es el lado del periodismo. Entonces él ya entendió que en El Espectador, bajo las órdenes de Guillermo Cano y José Salgar, tenía que estar del lado de la búsqueda de la verdad. Entonces le empiezan a soltar otras responsabilidades, crónicas. Y aquí viene tal vez un momento definitivo, porque él tiene que perder algo que no le había contado a nadie, que él va a contar muchos años después. Tal vez creo que la primera vez que lo contó, no sé si fue en la entrevista, la famosa entrevista en televisión que le dio a la televisión española, o a Germán Castro Caicedo, un gran periodista colombiano, donde él dice que él tenía terror. O sea, que él se sentía muy buen narrador, pero él tenía terror de enfrentarse con la realidad. ¿Por qué? Porque creció en un mundo caribe, vuelvo y digo, de tradición oral, no creció con sus papás, no creció con sus hermanos, creció en medio de unos abuelos que contaban historias de muertos, creció aislado en cuartos donde había espíritus o supuestamente asustaban. Entonces él tenía como un miedo adentro. Y eso se manifiesta cuando lo mandan a Medellín, Colombia, a hacer la primera crónica sobre unos derrumbes en Antioquia. Y él llega a Medellín y queda petrificado en el hotel. Esto nos lo va a contar muchos años después en la revista Cambio. Y petrificado es que tenía miedo de salir a buscar la noticia de una manera directa por su propia cuenta. Y se pasan 2 días, la noticia envejece, desde Bogotá lo están presionando y finalmente él sale a enfrentar ese miedo y lo supera. Y hace unas crónicas que se publicaron a posteriori muy buenas. Lo regañaron por no mandarlas oportunamente, pero ahí es donde empieza a construirse ese discurso de él que dice que no es quien informe primero, sino quien cuente la historia mejor. Ahí empieza su filosofía en ese sentido. Y luego vendría la etapa de enviado especial. Cuando le vieron potencial como cronista dijeron, bueno, lo podemos mandar a ese tipo de cosas. Y ahí empezarán una serie de reportajes que yo en la bibliografía también les pongo varios. Por ejemplo, los más famosos son sus viajes al departamento más perdido y más pobre de Colombia, lo sigue siendo, el departamento del Chocó, que queda cerca de la frontera con Panamá. Esos reportajes son también polémicos, porque se dice, y García Márquez lo admitió, y el corresponsal del Espectador allá también, ahí hay un artículo en el que yo reconstruyo esas historias y cuento incluso el debate ético al que se enfrentó, porque entre los dos, por ejemplo, cuando llegó García Márquez a esa selva, la manifestación de la comunidad contra la pobreza ya se había disuelto y ellos vuelven y arman la manifestación para tener una historia que contar. Entonces podríamos detenernos acá toda una hora discutiendo eso, pero lo van a ver que es una etapa de formación de García Márquez como enviado especial y así irá a muchos lugares de Colombia. Y finalmente en
a finales de 1955, eso le permitirá que lo nominen para ir a hacer corresponsalías en Europa y se quedará en Europa. Acá está don Guillermo Cano, que era paralelamente, si don José Salgar era el gran jefe, el que lo ponía en cintura, el que le ponía tareas y le tomaba la lección, don Guillermo Cano era el amigo, el confidente de García Márquez y lo fue por siempre. Desde 1955, cuando García Márquez se va a Europa, hasta los años 80, se intercambian cartas que permanecieron en secreto hasta hace 2 años, cuando por accidente las descubrí en la casa de la viuda de don Guillermo Cano y las publicamos finalmente en 2018 en El Espectador. También las pueden mirar en la bibliografía que les voy a dejar al final de la clase. Se llaman Los informes privados, así los llamaba García Márquez, de García Márquez a Guillermo Cano. Son 5 entregas, todas las historias de cómo hacía periodismo, qué pensaba de la literatura, hasta el momento en que escribe 100 años de soledad. O sea que eso está disponible también para ustedes. Aquí me pregunta Nelson, varios intentos de la obra literaria porque se me pasa. Varios fragmentos de la obra literaria de García Márquez están en sus artículos periodísticos. ¿Cree que hoy hay cabida en los medios para que un autor incluya sus textos en medio de las noticias? ¿Cómo se incluye a la literatura en el ejercicio del periodismo? Sí, de todas maneras se inscriben 125. Y otro me dice, parafraseando, no dejes que la realidad te estropee una gran crónica. Sí, Nelson, ¿podrías contarnos qué criterios periodísticos tuviste en cuenta cuando ingresaste al Espectador para contar la crónica de la niña muerta y su amigo suicidado, considerando que ese es un tema muy sensible de abordar? ¿Cómo, mi amor? Bueno, no, gracias. Después el criterio, comienzo respondiendo la última, el criterio periodístico que tuve en cuenta ahí era todo esto que les estoy hablando. O sea, estamos hablando de 1994, cuando se publicó esa crónica. O sea, yo completaba 5 años cubriendo temas de guerra. Creo que ya había cumplido la lección y había entendido en qué país vivía, qué era la guerra en Colombia, y había dejado de ser un idiota útil. Eso es parte de un libro que estoy escribiendo que tiene que ver con la historia de la guerra, pero yo creo que los primeros 3 años sí fui un idiota útil. O sea, yo simplemente iba con una grabadora y una libreta de apuntes a contar qué ocurría en cada zona de guerra de Colombia sin entender más allá. Y, viendo la pregunta anterior, sin todavía entender que yo podía encontrar mi propia voz y un estilo narrativo. ¿Cómo empecé a dilucidar eso? Llegando al Espectador, revisando lo que había sido la historia de Gabriel García Márquez en El Espectador, aprendiendo de los hijos de don Guillermo Cano, aprendiendo de don José Salgar, y al tiempo aprendiendo investigación periodística de los grandes investigadores del Espectador que ya estaban enfrentando al cartel de Medellín. Cuando yo llegué al Espectador, un grupo grande de periodistas en cabeza de Fabio Castillo, de Ignacio Gómez, estaban amenazados de muerte. El cartel de Medellín llamaba a los teléfonos fijos, porque no había teléfonos celulares, a decir que iba a soltar una bomba desde una avioneta para desaparecer del todo al Espectador. Recuerdo que el Espectador quedaba cerca del aeropuerto y cada vez que sonaba un avión, todo el mundo se metía debajo de los escritorios. Don Fernando Cano y don Guillermo salían y decían, el que tenga miedo y quiera irse para la casa, puede irse para la casa y dictar desde allá sus trabajos. El resultado era que nadie se iba. O sea, ese tipo de lecciones de valentía, de compromiso, fueron las que me enseñaron por dónde era el camino, sin que eso le garantice a uno que no va a haber margen de error, ¿no? Entonces, en esa crónica lo que yo hice fue poner en justo equilibrio
lo que había aprendido al cubrir guerra, que estuvieran todas las versiones, la versión de la policía, la versión de la supuesta guerrilla que hizo el ataque, y claro, el hilo conductor era la historia de la familia de Gina, la familia de Dilberto, los acompañé al sepelio, etcétera, y lo que yo hacía simplemente era testigo de, como si tuviera una cámara en mi hombro contando lo que sucedió esos 2 días para reflejar una tragedia sin opinión, pero en tono de crónica. Entonces, aquí me preguntan, criterios periodísticos, tono, eso es lo que empezó a aprender Gabo. Esto, ¿cómo armo yo estos 12 puntos? No solo con base en lo que después les voy a contar, que hablamos con García Márquez en Cambio, la revista Cambio, esa es la próxima clase, sino con lo que hablamos con don José Salgar, del cual también les anexé material en la bibliografía, sino de un gran investigador, el mayor investigador de la obra periodística de Gabriel García Márquez, un francés llamado Jacques Guillard. Jacques Guillard lo conocí en el archivo del Espectador cuando don José Salgar me ponía a revisar lo que escribía García Márquez. En ese momento Guillard ya estaba reconstruyendo todo lo periodístico de García Márquez para buscarle una explicación. Entonces acá estoy basado también en lo que investigó Jacques Guillard y que lo van a encontrar ustedes en un libro que se llama Obra Periodística de García Márquez, con el prólogo de Jacques Guillard. Entonces, Gabo que empezó a aprender que había otra forma de buscar una verdad. No era verdad literaria, sino verdad periodística, y que esa búsqueda de la verdad podía conducir hasta una cosa llamada denuncia. Y él empezó a entender eso de denuncia, por ejemplo en Medellín, cuando entendió que esa tragedia se hubiera podido evitar si el gobierno de Medellín y de Antioquia le hubieran construido casas habitables a esas familias que perdieron la vida ahí. También el valor de lo testimonial y lo documental. Hasta ese momento García Márquez solo se basaba en las historias que le contaban y en las versiones que él construía desde esas historias. Ahora no. Ahora él tenía que ser riguroso con lo que le decían y con los documentos que demostraban lo que esas personas decían o que confrontaban lo que esas personas decían. El sufrimiento mayor, según contaba don José Salgar, fue despersonalizar el estilo, pasar de la primera a la tercera persona. ¿Eso qué era? Que García Márquez era un cuentista, esencialmente era un cuentista al que le encantaba los monólogos, la primera persona, pero que sufría más con la tercera persona. Entonces don José Salgar lo puso a trabajar en la tercera persona, ¿sí? Le interesaba más no que se ensimismara, que es el método literario que nos enseñó Miguel de Unamuno, sino que se enajenara, que se pusiera en los zapatos de los otros, porque eso es el periodismo. Entonces, en ese camino aparece el ritmo y el tono. Ritmo y tono, que son distintos. García Márquez ya lo tenía en su narrativa, pero el ritmo y el tono del periodismo es otra cosa. Entonces él empezó a explorar lo que llamaba otra musicalidad narrativa. Le empezaron a pedir edición. No era como Eduardo Zalamea, que García Márquez le entregaba los cuentos y Zalamea se los publicaba casi completos a pesar de que le hacía crítica. En el caso del periodismo, don José Salgar le recibía un texto de 20 párrafos y decía, no caben sino 10, me lo editas a la mitad. Entonces García Márquez aprendió a editar. Punto 6, ser conciso, ser concreto, ser eficaz. Eso se demostrará, ese aprendizaje del espectador se demostrará en El coronel no tiene quien le escriba, cuyo estilo es eso. Estamos asistiendo entonces al García Márquez que descubre una nueva puntuación, también más cortante y más eficaz. Un García Márquez que aprendió a dosificar el uso de sustantivos, adjetivos y adverbios. Todo esto lo estamos diciendo mientras leía a los clásicos de la literatura. Entonces, podía estar muy inspirado por los adjetivos
El siglo de las luces de Alejo Carpentier, pero cuando llegaba a hacer periodismo tenía que desprenderse de eso para dosificar. Una cosa en que le insistía mucho don Guillermo Cano, pulir el sentido crítico, interpretativo, no especulativo. ¿Qué es eso? Que García Márquez, trabajando en El Espectador, terminó de entender por completo lo que era Colombia y qué era Colombia con respecto al resto del mundo. Entonces eso le permitía empezar a elaborar ese sentido crítico que debe tener la mente de un narrador, que no siempre está ahí. Por eso, si yo hoy hiciera una prueba para un narrador que va a entrar al Espectador, yo no le pediría no solo que me redactara o que me dijera cómo va a contar a nivel multimedia una noticia, sino le pediría algo más, le pediría interpretación. ¿Cómo entiende la noticia y qué consecuencias cree que tiene? Y le pedían en ese momento que utilizara el sentido del humor, porque por ejemplo el comentario de las columnas de día a día tenía humor, sin caer en el chiste flojo, un humor inteligente. Epa. Él aprendió también. ¿Y qué hacía para eso? Aparte de leer literatura, leía tiras cómicas. Aquí otro elemento para el narrador multimedia integral, tiras cómicas. Hoy hablamos de novela gráfica o hablamos de cómic. Eso ya estaba en la mente de García Márquez. Y por consecuencia llegamos al concepto de universalidad, lo que les estoy diciendo. Empezó a entender que su narrativa podía tener que ver con el mundo, no solo con Colombia, y que podía ser universal. Entonces, con todo ese lenguaje renovado, también estamos hablando de una nueva disciplina y velocidad narrativa. Eso ¿por qué es bueno? Porque García Márquez ya era disciplinado, muy disciplinado para leer, para escribir. Por eso les digo que él iba a los cafés de Bogotá de esa época. Aquí tenemos una foto de García Márquez con León de Greiff, que es uno de los grandes poetas de Colombia. Él sí iba a los cafés, él sí iba a los billares, pero a hablar de literatura o a oír de formas de contar. Él no se quedaba tomando trago y jugando billar como si lo hacía Álvaro Mutis. Entonces acá está lo que yo llamo la configuración de la otra parte que madura narrativamente a García Márquez, y yo lo llamo el Grupo de Bogotá, que son todos los escritores y narradores, tanto poetas como artistas plásticos o cineastas que conoció en Bogotá. Y aquí resumimos ya para ir redondeando las técnicas de trabajo de campo que tuvo que incorporar García Márquez a su método. Primero, acostumbrarse a una sala de redacción. Eso parece obvio. Pero García Márquez estaba acostumbrado sobre todo a escribir solo. Su paso por el Universal y el Heraldo no fue tan formal como su paso por el Espectador. Tuvo que entender que tenía que ser un investigador social. Y tuvo que entender que esos 5 sentidos que estaba formando como narrador tenía que ponerlos al servicio no solo del periodismo, sino que también los podía usar del lado de la literatura. Recuerden que hubo muchas historias que él construía a partir de sentidos específicos. Por ejemplo, las evocaciones de su madre tienen que ver casi siempre con el perfume que ella usaba. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que me hacían hace poco. ¿Cómo usar la libreta de apuntes? ¿Cómo usar la grabadora? Él tuvo que acostumbrarse a eso, pero siempre tuvo una aversión a la grabadora. Nos decía que usáramos la grabadora solo como soporte documental de algo, de una entrevista importante. Cuando uno tiene que confrontar a alguien que está acusado de algo, por ejemplo, es bueno tener una grabación de soporte, claro, pero que el periodista no tendría que estar concentrado en la grabadora, sino en el personaje al que está entrevistando para conseguir que dijera lo que necesitaba uno completar de la historia. Entonces, él hablaba de una memoria sensible y de una
nueva actitud narrativa. Una nueva memoria sensible es porque el método de él, que yo creo que fue el que yo asimilé, es que siempre que iba a hacer una historia, apenas regresaba, no me bloqueaba con la página en blanco, sino que escribía como mi experiencia periodística, como si yo llegara a la casa y le contara a mi mamá cómo me fue en ese día de trabajo o en ese viaje o en esa entrevista. Y sobre ese relato sensible empiezo a incorporar datos concretos que me van a dar equilibrio. Ese era como el método que usaba. Y finalmente entonces él lo que hace es consolidar esa visión de lo cotidiano y lo real para superar ese mundo de ficción que era el que traía impuesto desde su experiencia caribe, lo cual entonces lo convierte en un periodista, en un narrador más integral. Después vamos a ver con calma ese narrador integral cómo encontró en el cine un espacio fecundo para explorar nuevas cosas y nuevas formas de contar. Y empezó a pensar en imágenes y empezó a pensar en los personajes de otra manera. Acá estoy mirando qué otras inquietudes hay. Estaba la inquietud de cómo no dejar que la realidad te estropee una gran crónica. Pues ese es el reto del equilibrio en cuanto a búsqueda de la historia que uno se puso como meta, ¿no? Que esté, si cargo demasiado la sensibilidad, seguramente va a ocurrir lo que insinúan acá, que voy a estropear la crónica porque va a dejar de ser sensible y puede pasar a la sensiblería. Y si me excedo en datos, por ejemplo en cifras, o en confrontación documental, o en citas testimoniales, pues voy a romper el hilo narrativo y el interés que debe tener una crónica. Entonces es cuestión de equilibrio. Y el equilibrio lo encontraba García Márquez con esta mezcla de todos esos factores de los que hemos hablado. Incluso las tertulias. Esta foto representa lo que García Márquez aprendía en la sala de redacción del Espectador. Aquí, lógico, ya es un García Márquez de los años 70, creo, y está de visita y está hablando con Mike Forero Nogués, que era el gran redactor de deportes del Espectador, que estuvo en todos los Juegos Olímpicos. Y entonces a García Márquez le gustaba hablar con él para que le contara anécdotas y formas de escribir. Lógico, no podríamos hablar de esta etapa de García Márquez sin recordar el relato del náufrago. Esta es la versión original del relato del náufrago publicada en El Espectador, agotada, es la única edición del Espectador que se ha agotado 3 veces en la historia en papel, reeditada una semana después como un solo compendio de capítulos. Aquí está la vocación o la disciplina que les digo. Y el relato de un náufrago es la graduación, creo yo, de García Márquez para entender todo esto que estamos hablando. Porque el relato de un náufrago se publica 2 meses después de que ocurre la tragedia del barco ARC Caldas y se salva Luis Alejandro Velasco y se convierte en un héroe, y 2 meses después llega El Espectador y todo el mundo lo desprecia, nadie lo quiere entrevistar, pero don Guillermo Cano obliga a García Márquez a entrevistarlo porque esa historia hay que contarla bien. Y a regañadientes García Márquez lo hace y se convierte en un clásico. Y ya después viene todo el efecto de lo que sabemos, ¿no? Toda esta formación convierte a García Márquez en un mejor escritor, y viene el accidente de su vida, que es que don Guillermo Cano y José Salcar le dice, bueno, usted ya está con estos 18 meses de formación, pues vamos a empezar a mandarlo a Europa que haga historias. Lo mandan a Ginebra
cubrir una cumbre internacional y ocurre, llega la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, cierran El Espectador, y él entonces toma la decisión más importante de su vida, que es quedarse en Europa. ¿A qué regresar a Colombia si El Espectador está cerrado? Más bien intentar escribir cosas desde allá, y ver a quién las vende. Ahí es cuando empieza a aguantar hambre, El Espectador no puede mandarle dinero, y él, esa misma situación es la que lo lleva a escribir El Coronel, no tiene quien le escriba en París. Una pregunta que me hacen acá. ¿Podrías contarnos qué criterios periodísticos, bueno, sobre la grabadora? La grabadora predispone a escribir literal las respuestas del entrevistado. Es bueno utilizarla como soporte y base de ciertos aspectos a incluir. Totalmente de acuerdo. Gracias por el aporte. Eso solo lo entiende uno hasta que comete el error. Por eso yo les contaba esa fase en la que yo me consideraba como un idiota útil, un reportero de guerra que simplemente era como una bocina que amplificaba lo que los señores de la guerra querían decir, nada más, porque yo ponía la grabadora y transcribía lo que ellos decían. Si uno quiere encontrar un estilo, si uno quiere encontrar distintas formas de narrar, tiene que arriesgarse a encontrar su propio tono, su propio ritmo, su propia voz. La única manera de hacerlo es que este tipo de situaciones como la grabadora no opaquen la posibilidad de construir eso. Por eso los textos hay que escribirlos desde la voz de uno, así sea una noticia, porque ya es un punto de vista. No, si yo dejo para desgrabar, por ejemplo, una entrevista de 2 horas y la empiezo a desgrabar sobre la hora del cierre, seguro voy a utilizar el lenguaje del entrevistado, seguro el texto va a estar lleno de entrecomillados, seguro va a ser aburridor y seguro nadie va a captar que detrás de eso hay un narrador especial. La clave para buscar el estilo sin que eso garantice que uno lo encuentre alguna vez en la vida es experimentar con formas de contar y que cada historia le vaya a uno diciendo qué hacer. Yo creo que cada historia y cada situación le muestra a uno si esto da para un video, si esto da para una crónica clásica, si esto da para un podcast, o simplemente es un reportaje frío, contundente e investigativo. Esto está un poco, esta parte final está en las cartas que yo les comparto de García Márquez con Guillermo Cano, que es toda la fase ya de cuando se publica un mes antes, un año antes que en todo el mundo, el primer capítulo de 100 años de soledad en el magazine dominical del Espectador, y eso se vuelve un fenómeno mediático increíble. Un año después Macondo ya está en los titulares de noticias de todo el mundo, y ahí ya el efecto 100 años de soledad convierte a García Márquez en la pluma más preciada del mundo, el gran columnista, pero siempre el consejero mayor del Espectador. García Márquez siempre tuvo contacto con el Espectador. Aquí lo tenemos cuando Fidel Cano, el director del Espectador hoy en día, le entrega la edición conmemorativa de los 120 años del periódico. Hoy tenemos 133. Estos son ejemplos de productos multimedia que hemos creado con base en la obra de García Márquez en El Espectador. Este es un diario de viaje, los viajes de García Márquez por todo el mundo, que los mandaba como, no eran crónicas, eran como comentarios de viaje, apuntes de viaje, los volvimos un ebook, y ¿qué más dice uno? Gracias, maestro, por atravesarse nuestras vidas, y por enseñarnos cosas distintas. Aquí viene el cierre que yo les comentaba, y es que, ¿cómo termino yo y otros colegas de la revista Cambio? En el caso mío, ¿cómo termino conociendo a Gabriel García Márquez? En 1994, cuando yo ya he cumplido las tareas de don José Salgar
he entendido qué es cubrir la guerra, he entendido qué es investigar a fondo, he entendido qué es hacer crónicas, y estoy en ese ejercicio. Un día cualquiera se pone a prueba eso que había aprendido. Llego al Ministerio de Defensa de Colombia. Hay un aguacero muy fuerte. Estoy esperando a que me autoricen el ingreso al Ministerio de Defensa como periodista. Escampo del aguacero junto al jefe de la guardia del ministerio mientras me llaman, y en ese momento hay un cambio de guardia y oigo que el jefe de guardia les dice que tienen que ser diligentes así esté lloviendo, que, que no apenas les van a cambiar los fusiles, que si están cansados con el fusil G3 les van a cambiar los fusiles a fusiles Galil, como diciéndoles que les van a hacer un favor. Entonces yo ahí oigo lo que será una investigación que me va a demandar un año. Lo que ese jefe de guardia acaba de decir es que en un país en guerra como Colombia estaban cambiando los fusiles del Ejército Nacional, que en ese momento eran 110.000, y los iban a cambiar del fusil G3 al fusil Galil, que es israelí. Entonces yo empiezo a investigar en el Ministerio de Defensa, en todas las fuentes, qué es eso. Esa investigación se vuelve de un impacto muy fuerte. Tengo que sostenerla durante todo un año para explicar por qué los generales colombianos habían negociado con los israelíes y habían desechado las propuestas de Estados Unidos, de China, de Bélgica, etcétera, etcétera. Y esa historia gana el Premio Nacional de Periodismo de 1995 y gana el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa al Periodismo en Profundidad, que patrocina el Miami Herald. Y gracias a esos premios es que me llaman a trabajar a la revista Cambio. Y me llama a trabajar a la revista Cambio una periodista muy reconocida en Colombia, escritora, que se llama Patricia Lara. Yo llego a la revista Cambio y en la revista Cambio me doy cuenta que el asesor editorial, el que la llamaba casi todos los días a contarle historias o a preguntar qué se había decidido en el consejo de redacción, era un señor llamado Gabriel García Márquez. Pero esa es historia para la próxima sesión. Aquí me hacen un comentario final. Muchas gracias por la exposición, es enriquecedora, nos inspira para el mejor periodismo narrativo. Gracias a ti y el relato, con ello podemos acercar más al maestro. Qué linda forma de empezar la semana. Me ha conmovido todo lo escuchado. 30 años de estar en el periodismo y seguiremos aprendiendo del Gao. Qué generoso aporte el tuyo por contar estas historias. El tuyo que aleccionador de verdad, ¿cuánto sirve? Gracias, Nelson, por contar estas historias del maestro. Por favor, para cerrar la sesión de hoy, consulten y disfruten cuando puedan los textos que les recomiendo, tanto los libros que les recomiendo en la bibliografía como los artículos que les anexo en la bibliografía digital, porque van a entender más de lo que charlamos esta tarde, y si hay más inquietudes, pues con gusto las responderé. El próximo lunes a la misma hora veremos el capítulo de la revista Cambio, que va a ser mucho más específico en la construcción de crónicas, de investigaciones, de reportajes, porque ya Gabriel García Márquez será nuestro director, nuestro editor, nuestro jefe de redacción, y metía la mano en los textos. Entonces les voy a contar qué rayaba, qué sugería, qué era tenerlo al lado como consejero a la hora de hacer periodismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelson. La verdad muy que interesante. muy interesante. Al menos en lo personal he aprendido un montón sobre lo que no sabía de del maestro.
Bueno, te esperamos entonces, no habiendo más consultas. Los esperamos a todos el próximo lunes a partir de las 15 horas de Miami para continuar con este viaje y agradecerles a todos. Marcelo, sí, señor, adelante. Querido Marcelo, Sí. una sugerencia final, Por favor. que los que quieran seguir conectados a esta historia, por favor vayan leyendo Noticias de un secuestro. Perfecto. Recuerden que ese va a ser nuestro tema de la última sesión y es una polémica muy interesante en la que quiero que todos participen. Excelente, muy Excelente, bien. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, estaremos al pendiente de todo ello. Nos vemos, como les decía, el próximo lunes a partir de las 15 horas de Miami. Un gusto, Nelson, tenerte aquí. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes.